El sol de la mañana se derramaba sobre las crestas irregulares de la Sierra Madre, un torrente de oro líquido que bañaba el paisaje despiadado de Sonora. Para Silvano, cada amanecer era un ritual silencioso, una renovación de su pacto con el aislamiento. Hacía más de una década había cambiado el clamor de la guerra y la hipocresía de las ciudades por este santuario de piedra y cacto. Su cabaña de adobe, modesta y robusta, era más que una casa. Era una fortaleza contra los recuerdos que, como fantasmas, intentaban escalar las laderas empinadas de su mente. El aire era puro, cargado con el olor a pino y tierra seca, un bálsamo para un alma que ya había inhalado demasiado humo de pólvora. Vivía de acuerdo con los ritmos de la naturaleza, una existencia despojada de todo, excepto de la paz que tanto buscaba. La rutina de Silvano era un mapa de supervivencia grabado en sus huesos. Empezaba con la revisión de las trampas que montaba en los senderos de los animales, una práctica que exigía paciencia y un profundo conocimiento de los secretos de la montaña. Después, la caminata hasta el manantial de agua fría, un oasis escondido entre las rocas, donde llenaba su cántaro para el día. Cada tarea era ejecutada con una precisión metódica, un contrapunto al desorden caótico de su pasado como soldado. No anhelaba la compañía humana, pues la soledad se había convertido en su confidente más leal. Los únicos sonidos que rompían el silencio eran el silbido del viento en los desfiladeros y el llamado distante de un halcón, una sinfonía que calmaba las cicatrices de su alma. El mundo de los hombres, con su codicia y crueldad, era solo un eco lejano, una historia que ya no quería oír. En esta mañana específica, sin embargo, algo rompió la armonía de su refugio. Una disonancia en el escenario familiar, una mancha oscura contra el adobe claro de su propia casa. Desde el punto donde revisaba una trampa, una forma extraña colgaba del alero de su techo, balanceándose suavemente con la brisa matutina. Al principio, su mente se negó a procesar la imagen, intentando encajarla en una explicación lógica. Quizás un animal, un trozo de lona suelta, pero la forma era inconfundiblemente humana. Esta es solo la primera escena de una historia de injusticia que te helará la sangre. Estamos en una misión para llegar a 1000 almas valientes que no le temen a la verdad y que están hartas de la tiranía. Suscríbete ahora mismo. Demuestra que no eres indiferente. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo para que el mundo sepa dónde se están alzando las voces que exigen justicia. Únete a la resistencia. Se acercó lentamente, cada paso una batalla contra el presentimiento que crecía en su pecho. La figura se volvió más clara, más definida, y el horror tomó forma. Era una mujer, de cabellos rubios como el trigo maduro, colgada de una cuerda atada a una viga del techo. Sus pies descalzos se balanceaban a pocos centímetros del suelo polvoriento. El vestido blanco y sencillo estaba rasgado y sucio, un contraste chocante con la serenidad del paisaje circundante. Su rostro pálido y sin vida estaba girado hacia un lado, como si desviara la mirada de la brutalidad final que le había sido impuesta. Silvano se detuvo a pocos metros de distancia, el aire atrapado en sus pulmones. Su fortaleza había sido violada. La violencia del mundo que había abandonado no solo lo había encontrado, sino que había profanado su santuario de la manera más grotesca posible. El shock inicial dio paso a una furia helada cuando sus ojos notaron el detalle más horrendo. Quemada en su piel, en la carne expuesta de su hombro, había una inscripción macabra, un mensaje grabado con hierro candente: amante de indio. Las palabras eran una sentencia, una justificación bárbara que resonaba con el odio que hervía en los pueblos debajo de la montaña. Aquello no era solo un asesinato, era una declaración, una advertencia. La mujer no era solo una víctima, había sido transformada en un símbolo, un tótem de prejuicio dejado para pudrirse en el umbral de su casa. El silencio de Silvano
fue roto por su propia respiración jadeante, mientras la tranquilidad de su vida se hacía añicos, revelando la pesadilla que se escondía justo debajo de la superficie de la paz. Los fantasmas, que había mantenido a distancia durante tanto tiempo, acudieron corriendo, liberados por la escena grotesca, las imágenes de la guerra, los rostros de los hombres que vio morir, la crueldad que él mismo se vio forzado a cometer. Todo regresó en una avalancha de dolor. Huyó a las montañas para escapar exactamente de eso, de la brutalidad del hombre contra el hombre, de la justicia distorsionada por la sed de poder y odio. Y ahora, esa misma brutalidad lo encontraba en su refugio, colgada de su techo como un trofeo macabro. La paz que había construido con tanto esfuerzo resultó ser una ilusión frágil, una delgada capa de hielo sobre un río de oscuridad. Se sintió un tonto por haber creído que podía simplemente darle la espalda al mundo y esperar que éste lo olvidara. Su primera inclinación fue la del ermitaño: cortar la cuerda, cavar una tumba profunda y devolver el cuerpo a la tierra, borrando la mancha de su existencia, enterrar a la mujer y con ella la perturbación que había traído, volver a su silencio, a su rutina y fingir que aquella mañana nunca ocurrió. Sería la elección más fácil, la que protegería su aislamiento, mantener su santuario intacto, aunque ahora supiera que era una mentira. Pero al mirar el rostro sin vida de la mujer, vio más que a una extraña. Vio la marca de la injusticia, la misma que lo expulsó de la sociedad. Ignorar aquello sería una traición no solo a ella, sino a sí mismo, al último vestigio de honor que cargaba. La lucha interna fue breve, pero feroz. El deseo de paz chocó con el imperativo moral que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. El silencio que tanto amaba ahora parecía complicidad. ¿Cómo podría disfrutar de la tranquilidad de la montaña sabiendo el horror que había presenciado? ¿Cómo podría encontrar paz sabiendo que los responsables de aquella atrocidad seguirían caminando libres, quizás listos para cometer otros actos de salvajismo? La imagen de la marca quemada en su piel se fijó en su mente. Amante de indio, una ejecución por amar. La simplicidad cruel de aquello encendió una llama en su corazón, una brasa que creía extinta para siempre. La decisión fue tomada no con palabras, sino con un cambio en su postura, un endurecimiento de su mirada. Con la determinación de un hombre que ha aceptado su destino, tomó su cuchillo de caza, no con la vacilación de un ermitaño, sino con la precisión de un soldado. Se acercó al cuerpo, el olor a muerte y a cabello quemado asaltando sus sentidos. Con un movimiento rápido y respetuoso, cortó la cuerda, sosteniendo el frágil cuerpo antes de que cayera al suelo. La acostó suavemente, el polvo rojo manchando la tela blanca de su vestido. La intimidad del acto lo golpeó profundamente. Estaba tocando la muerte, envolviéndose en ella, aceptando la carga que representaba. La cubrió con una de sus mantas más limpias, un gesto de dignidad en medio de la profanación. Aquel simple acto fue una promesa silenciosa, un juramento hecho a una extraña de que su muerte no sería en vano. Sus instintos de soldado, largamente dormidos, despertaron. Empezó a examinar la escena con una mirada entrenada para leer historias en la tierra. Ya no era solo un hombre de la montaña, era un rastreador, un investigador. Notó las huellas alrededor de la cabaña, varias de ellas de botas pesadas y caras, diferentes a sus gastadas sandalias. Huellas de hombres que no estaban acostumbrados a caminar en terreno accidentado. Hombres de ciudad. Encontró un botón de latón cerca de donde colgaba el cuerpo, pulido, y de un tipo que solo se veía en los abrigos de los hacendados ricos. No había señales de lucha allí. La violencia real había ocurrido en otro lugar. La trajeron a su casa a propósito, para dejar un mensaje claro. Y el mensaje era para él tanto como para cualquier otra persona. Sabía que no podía resolver esto solo, no en el mundo de los hombres. La justicia
o lo que pasaba por ella, residía en el valle de abajo, en el pueblo de la Providencia. La idea de regresar a ese nido de hipocresía y codicia le revolvía el estómago. Tendría que hablar con gente, mirarles a los ojos, navegar entre sus mentiras. Tendría que enfrentarse al sistema corrupto que despreciaba. Pero la alternativa era inaceptable. Con el cuerpo de la mujer cuidadosamente atado a su burro, inició el largo descenso. El viaje hacia abajo no era solo un cambio de altitud, era un descenso de vuelta al infierno del que había intentado escapar. Cada paso lejos de su cabaña era un paso hacia su pasado y hacia la confrontación que le aguardaba. El paisaje cambiaba drásticamente a medida que descendía. El terreno salvaje y libre de la sierra daba paso a campos cercados con alambre de púas, tierras que antes eran abiertas y ahora pertenecían a un solo hombre, don Genaro, el poderoso hacendado que gobernaba la región como un rey. Los árboles daban paso a llanuras polvorientas, y el aire fresco de la montaña se volvía pesado y caliente. Silvano sentía el peso del mundo de los hombres acercándose, una presión física en su pecho. Él y su burro, cargando su sombría carga, eran una procesión fúnebre solitaria, moviéndose por una tierra que ya no parecía pertenecer a nadie más que a los ricos y a los crueles. La belleza natural había sido domada y subyugada, al igual que las personas que vivían en ella. Al avistar los primeros tejados de la Providencia, un sentimiento de mal augurio se apoderó de él. El pueblo era un cúmulo de edificios de adobe y madera, todos construidos alrededor de una plaza central dominada por dos estructuras, una iglesia imponente con una campana silenciosa y la gran casona de don Genaro, una fortaleza de 2 pisos que miraba al poblado con arrogancia. La Sinasen Providencia no era un lugar de esperanza, era un caldero de miedo, resentimiento y obediencia ciega. Las tensiones entre los colonos, los trabajadores mestizos y los pocos yaquis que se atrevían a entrar al pueblo eran una herida abierta, constantemente hurgada por la retórica odiosa del hacendado. Silvano sabía que estaba trayendo una chispa a un barril de pólvora. Su llegada no pasó desapercibida. La gente dejó lo que estaba haciendo, sus miradas fijándose en él. Primero, la curiosidad por el hombre de la montaña, la figura casi mítica que rara vez se veía. Luego, el shock y el horror cuando notaron la carga que su burro llevaba. Los murmullos se extendieron como fuego en pasto seco. Las madres metieron a sus hijos en casa, cerrando las puertas. Los hombres se agruparon en los portales, con expresiones que mezclaban miedo y hostilidad. Para ellos, Silvano no era un mensajero de una tragedia. Era la tragedia misma, un presagio sombrío venido de las tierras salvajes. Sintió el peso de 1200, cientos de ojos sobre él, juzgándolo, condenándolo antes incluso de que pudiera decir una palabra. No era uno de ellos, y en ese momento era el peor crimen que podía cometer. Ignorando las miradas y los susurros, se dirigió directamente al único lugar que podía, la oficina del comisario. El comisario Hobbs era un hombre de constitución débil, con un bigote sudoroso y ojos que se movían nerviosamente, siempre pareciendo evitar el contacto directo. Era de conocimiento general que no era un representante de la ley, sino un empleado de don Genaro, encargado de mantener el orden que beneficiaba a su patrón. La justicia en la Providencia era lo que don Genaro decía que era, y Hobbs era su portavoz obediente. Silvano sabía que buscar ayuda allí era probablemente inútil, pero era un paso que necesitaba dar, un ritual que debía cumplir antes de seguir su propio camino. Entró en la polvorienta oficina sin llamar. Hobbs levantó la vista, sorprendido e irritado por la intrusión. «¿Qué quieres, hombre de la montaña?», preguntó, su voz una mezcla de desprecio y nerviosismo. Silvano no respondió.
Simplemente salió de nuevo y con un movimiento deliberado desató su carga y la metió dentro, colocando el cuerpo cubierto sobre el escritorio de madera del comisario. El golpe sordo resonó en la habitación silenciosa. Hobbs palideció. Sus ojos se abrieron de par en par con terror y repulsión. Se levantó bruscamente, derribando su silla. «¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Saca eso de aquí!», tartamudeó, retrocediendo a un rincón de la habitación como un animal acorralado. «La encontré en mi techo esta mañana», dijo Silvano, su voz grave y oxidada por el desuso. «Ahorcada, con un mensaje quemado en su piel». Tiró de una esquina de la manta, revelando solo lo suficiente del hombro de la mujer para que la horrible marca fuera visible. Hobbs desvió la mirada, incapaz de enfrentar la evidencia de la brutalidad. Empezó a sudar profusamente, limpiándose la frente con la manga de la camisa. La visión del cuerpo lo aterrorizaba, pero las implicaciones de lo que aquello significaba lo aterrorizaban aún más. Sabía exactamente lo que se esperaba de él, la narrativa que debía seguir, la historia que mantendría intacta la frágil paz de la providencia y a su amo feliz. «Fueron los yaquis», dijo Hobbs, la acusación saliendo de su boca de forma automática, como un rezo memorizado. «Solo pudieron ser ellos. Salvajes. Odian a nuestra gente. Esta es la prueba. Lleva este cuerpo al médico y... yo formaré una partida. Vamos a cazar a los responsables». Ni siquiera preguntó quién era la mujer, de dónde venía, o cualquier otro detalle. La culpa ya estaba asignada, el veredicto ya estaba dado. La investigación estaba cerrada antes siquiera de empezar. Para el comisario Hobbs y, por extensión, para el pueblo, la verdad era inconveniente. Una mentira simple y odiosa era mucho más fácil de manejar y mucho más útil para los propósitos de quien realmente mandaba. Silvano lo observó en silencio, una ira fría y controlada creciendo dentro de él. Vio la debilidad del hombre, la corrupción, la cobardía. Hobbs no estaba interesado en la justicia, estaba interesado en el apaciguamiento. Ofrecería un chivo expiatorio para la furia del pueblo, desviando la atención de la podredumbre que existía dentro de sus propios muros. «Te equivocas», dijo Silvano, su voz cortando el aire. «Las botas que dejaron huellas no eran mocasines, y los yaquis no usan hierros de marcar». Sabía que sus palabras eran inútiles, que la mente del comisario ya estaba cerrada, pero necesitaba decirlas, necesitaba registrar su disidencia, su negativa a aceptar la mentira conveniente. La reacción de Hobbs fue de pánico y furia. «¡Cállate! ¿Quién eres tú para decirme cómo hacer mi trabajo? Vives como un animal en las montañas. ¿Qué sabes tú de los caminos de los hombres? Vuelve a tu guarida, salvaje. Deja la justicia para la gente civilizada». Le apuntó con un dedo tembloroso, su falsa autoridad, temblando bajo el peso de la mirada firme del hombre de la montaña. La ironía era palpable. El hombre llamado salvaje era el único en la habitación que buscaba la verdad, mientras que el representante de la civilización se apresuraba a respaldar una mentira que llevaría a más derramamiento de sangre. La conversación había terminado. Silvano sabía que no encontraría ayuda allí. Estaba solo en esto, exactamente como siempre lo había estado. Se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando atrás el cuerpo y al asustado comisario. Al salir a la plaza, sintió de nuevo las miradas del pueblo sobre él, pero ahora eran diferentes. Ya no eran solo de miedo, sino de acusación. La noticia, distorsionada por la boca de Hobbs, seguramente ya se estaba extendiendo. Los yaquis habían asesinado a una mujer blanca y el extraño hombre de la montaña era quien los estaba defendiendo. En cuestión de minutos, pasó de ser una curiosidad a un paria, un traidor a su propia gente. La puerta a la sociedad, que apenas había abierto, se cerró con fuerza en su rostro. No pertenecía a ese lugar y ahora tenían un motivo para odiarlo.
Mientras caminaba fuera del pueblo, el peso de la tarea que había asumido se instaló sobre él. No solo estaba buscando a un asesino, ahora estaba en una carrera contra el tiempo. La partida de linchamiento que Hobbes había prometido formar no tardaría en salir, sedienta de venganza contra cualquier indígena que se cruzara en su camino. Para encontrar al verdadero culpable, Silvano tendría que sumergirse en la oscuridad, confrontar al poderoso don Genaro y, quizás lo más peligroso de todo, encontrar a los propios yaquis antes de que la milicia del pueblo lo hiciera. Necesitaría encontrar al amante de la mujer muerta, Cael, un hombre que ahora era cazado y que comprensiblemente no confiaría en ningún hombre blanco, y mucho menos en uno que apareciera de la nada. La montaña lo llamaba de vuelta, su silencio prometiendo el refugio que tanto deseaba. Sería tan fácil regresar, desaparecer en sus senderos familiares y dejar que el mundo de los hombres se consumiera en su propio odio. Pero la imagen del rostro de la mujer y la marca en su piel no lo dejaban. Ya no estaba huyendo de su pasado, estaba siendo compelido por él. La injusticia tenía un rostro y ya no podía desviar la mirada. Se detuvo en el borde del pueblo, miró una última vez a las montañas y luego al polvo del camino frente a él. No seguiría el camino de regreso a su cabaña, seguiría las huellas, las pistas que solo él podía ver hacia el peligro y la verdad. Recordó el diario que encontró. Sí, un pequeño diario de cuero, escondido bajo una piedra suelta cerca de su manantial. Un lugar que solo alguien que pasara mucho tiempo observando su rutina sabría que frecuentaba. Lo había recogido antes de bajar, un instinto le decía que era importante. Ahora, bajo el sol fuerte, lo abrió. La caligrafía era elegante, la de una maestra. Era el diario de Elara, la mujer rubia. En él, hablaba de su amor idealista por la cultura nativa y más específicamente de su amor por un guerrero yaqui llamado Cael. Era una historia de amor prohibido, llena de belleza y peligro, pero las páginas más recientes contenían un tono más oscuro. Elara describía el acoso que sufría por parte de don Genaro. El hacendado la codiciaba, la veía como un premio exótico que debía pertenecerle. Cuando ella lo rechazó, su codicia se transformó en obsesión y después en amenazas veladas. Él la llamaba traidora de su raza, acusándola de contaminarse con los salvajes. La lucha de Silvano, que hasta entonces era por un principio abstracto de justicia, de repente se volvió terriblemente personal. Ahora tenía el motivo, la conexión directa entre la víctima y el hombre más poderoso de la región. El nombre del mal había sido revelado. Este diario era un arma peligrosa que podría costarle la vida, pero también la única herramienta que podría exponer la verdad y quizás impedir una masacre. Don Genaro no era solo un antagonista sin rostro, era el monstruo de la historia, un hombre cuya pureza era una máscara para su propia lujuria y crueldad enfermiza. Silvano guardó el diario con cuidado. Ya no iría a buscar la justicia del comisario. Forjaría su propia justicia en el único lugar donde tenía ventaja, el desierto implacable y las montañas que conocía como la palma de su mano. Su misión ahora tenía un foco claro. La tarde avanzaba, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. El aire caliente empezó a enfriarse, pero una nueva fiebre ardía en Silvano, la fiebre del propósito. Ya no era un ermitaño pasivo, sino un agente activo en una guerra silenciosa. Necesitaba encontrar a Cael, el amante enlutado, antes de que los hombres de Genaro lo encontraran. Necesitaba forjar una alianza con el hombre que tenía todos los motivos para odiarlo. Dos hombres de mundos opuestos, unidos por el mismo dolor y la misma búsqueda de venganza. La tarea parecía imposible, una locura. Pero mirando al horizonte, Silvano sintió una extraña calma. El silencio que buscaba en las montañas no era la ausencia de sonido, sino la ausencia de mentiras.
Y la mentira que se cernía sobre la providencia era la más ruidosa de todas. Para restaurar el verdadero silencio, primero necesitaría hacer un ruido ensordecedor. Necesitaría gritar la verdad tan alto que sacudiera los cimientos de ese reino de hipocresía. El viaje sería solitario y peligroso, y las posibilidades de supervivencia eran mínimas. Podría fácilmente terminar como el Ara, otra víctima anónima del odio de la frontera. Pero, por primera vez en más de una década, no estaba huyendo de algo, estaba luchando por algo. La carga que llevaba ahora no era la de una mujer muerta, sino la de la propia conciencia, el peso de la justicia. Y mientras se alejaba del pueblo, desapareciendo en las crecientes sombras del desierto, aceptó esa carga. Ya no era solo el hombre de la montaña solitario, era el guardián de una memoria, el vengador de un amor prohibido y la única esperanza de justicia en una tierra que la había olvidado. La paz tendría que esperar. Primero, habría una guerra librada no con ejércitos, sino con astucia, coraje y la determinación de un hombre que ya no tenía nada que perder. El sol finalmente se puso, sumergiendo la tierra en una oscuridad casi total, rota solo por el brillo de las estrellas. Para la mayoría, la noche traía miedo a lo desconocido. Para Silvano, era un velo, un aliado. Se movía con una confianza silenciosa, sus sentidos agudizados por la oscuridad. Era una sombra entre las sombras, siguiendo un rastro invisible de dolor e ira. No sabía si encontraría redención o muerte al final de su camino, pero sabía, con una certeza inquebrantable, que ya no podía quedarse quieto. La quietud de su vida había sido una presa. Ahora, la presa se había roto, y la corriente lo llevaría hasta el final. Su soledad, antes una elección, ahora era un arma. Su desconexión con el mundo ya no era una debilidad, sino una fuerza. No tenía lealtades, ni familia, ni bienes que lo ataran. Era libre para hacer lo que debía hacerse, sin miedo a las consecuencias sociales. Los hombres de la providencia estaban atrapados en su red de mentiras y obligaciones. Don Genaro estaba atrapado por su propia codicia y poder. Silvano, el paria, el salvaje, era el único hombre verdaderamente libre en toda la región. Y un hombre libre y con un propósito es la cosa más peligrosa que existe. Silvano se sumergió en la inmensidad del desierto de Sonora, un fantasma moviéndose por una tierra que guardaba sus secretos bajo 7 llaves. No buscaba un campamento, sino susurros en el paisaje, una rama rota de forma no natural, una piedra desplazada por un pie que no era de animal. El casi imperceptible olor a humo de un fuego apagado hacía días. Su conocimiento, adquirido en años de soledad, transformaba el terreno árido en un mapa de historias recientes. Cada señal era una palabra, cada sendero una frase. Seguía el rastro del miedo, pues sabía que el pueblo de Cael se estaría moviendo con la máxima cautela, huyendo de la amenaza que descendía de las ciudades. El diario de El Ara pesaba en su bolsa, no por el peso del cuero, sino por el peso de la promesa que contenía. No solo estaba buscando un aliado, estaba tratando de honrar el último capítulo de una trágica historia de amor. La búsqueda lo llevó más adentro del territorio yaqui, una región de 1900, desfiladeros estrechos y montañas escarpadas que servían como fortalezas naturales. Encontró los restos de un campamento temporal, las cenizas de la hoguera, aún ligeramente tibias al tacto. No estaban lejos. El lugar fue abandonado a toda prisa. Un pequeño juguete de madera, olvidado cerca de donde un niño debía estar sentado, hablaba de una partida súbita y temerosa. Silvano sintió el peso de la persecución que él mismo había intensificado inadvertidamente. Al llevar la noticia a la Providencia,
Accionó el mecanismo de odio que ahora forzaba a estas familias a huir. Se movió con aún más cuidado, sabiendo que su presencia, la de un hombre blanco armado, sería interpretada como una amenaza directa. La soledad del desierto ahora estaba cargada de tensión, la sensación de estar siendo observado por ojos invisibles. Se detuvo en un cañón estrecho, sintiendo que el aire cambiaba. No era el viento, era la presencia de otros. Silenciosamente, dejó su rifle en el suelo, un gesto de paz, y esperó. Pasaron minutos, estirándose como una eternidad. Entonces, de las sombras de las rocas de arriba, emergió una figura. Era joven, ágil, y sus ojos ardían con una mezcla de luto y furia. Kyle. En sus manos, un arco estaba tenso, la flecha apuntando directamente al corazón de Silvano. Su voz, cuando habló, era baja y peligrosa, como el gruñido de un jaguar. ¿Estás lejos de casa, hombre blanco? ¿Viniste a cazar o a morir? El prejuicio en su voz estaba justificado, forjado por toda una vida de traiciones y violencia perpetradas por hombres como Silvano. Silvano no hizo movimientos bruscos. Levantó las manos lentamente, mostrando que estaban vacías. «No vine a cazar», dijo, su voz calmada y firme. «Vine por ella, por Elara». La mención de su nombre hizo que Kyle vacilara por una fracción de segundo. El dolor brilló en sus ojos, una grieta en su armadura de ira. «No te atrevas a decir su nombre», siseó, la punta de la flecha temblando. Silvano continuó, ignorando la amenaza. «Fue asesinada. La dejaron en el techo de mi casa. Escribieron su odio en su piel». Luego sacó el diario de su bolsa y lo arrojó suavemente al suelo, a medio camino entre ellos. Esto era suyo. La verdad está ahí. El nombre del verdadero asesino está ahí. Kyle miró del diario a Silvano. Su mente una tormenta de desconfianza y dolor. Lo último que quería era confiar en un extraño, un hombre de la raza que se lo había quitado todo. Pero la mención del diario, la sinceridad cruda en la voz del hombre de la montaña, plantó una semilla de duda. Mantuvo el arco tenso, pero sus ojos bajaron hacia el pequeño libro de cuero. Elara le había hablado de él, de cómo escribía sus sentimientos para que no se perdieran en el viento del desierto. Con el corazón apesadumbrado, hizo una señal para que uno de sus hombres recogiera el diario. La alianza aún no estaba formada, pero el enfrentamiento inicial se había transformado en un tenso punto muerto, donde la posibilidad de la verdad luchaba contra un profundo instinto de odio y autopreservación. Mientras la desconfianza hervía en los desfiladeros, la hipocresía florecía en la providencia. Don Genaro, vestido de negro como un cuervo de luto, estaba en el balcón de su casa, hablando a la multitud reunida en la plaza. Su voz era poderosa, llena de un falso dolor que manipulaba con la habilidad de un maestro titiritero. Habló de Elara como una de nuestras hijas más puras, una flor del desierto arrancada de nosotros por el salvajismo de los bárbaros. Prometió fuego y furia, jurando que su sangre sería vengada. La multitud, inflamada por el miedo y el prejuicio, respondía con gritos de justicia y muerte a los yaquis. Genaro sonreía por dentro. La tragedia que él mismo había creado era la herramienta perfecta para consolidar su poder y limpiar la tierra de sus enemigos. El comisario Hobbs, al lado de Genaro, parecía un títere patético. Leía un decreto oficial, anunciando una gran recompensa por la captura de Kyle, el líder de los asesinos yaquis. La mentira ahora era ley. Genaro convocó a sus vaqueros más leales y brutales, hombres cuya lealtad no era a la justicia, sino al dinero y a la violencia que su patrón les permitía. No eran una partida de búsqueda, eran un escuadrón de exterminio, ansiosos por recibir la bendición del hacendado para cazar y matar. El pueblo entero estaba unido en una sed de sangre, ciego a la verdad. Y Silvano y Kyle, aún extraños el uno para el otro, eran ahora los hombres más buscados,
de todo el territorio de Sonora. El verdadero asesino estaba liderando la cacería. De vuelta en el cañón, Kyle leyó las palabras de Lara. Cada frase era una puñalada en su corazón, pero también una revelación. Leyó sobre su amor, pero también sobre su miedo. El nombre de don Genaro aparecía repetidamente, una sombra que se alargaba sobre su felicidad. La descripción del acoso, de las amenazas, de la obsesión enfermiza del hacendado, confirmaba la sospecha que Kyle ya albergaba. Finalmente, levantó los ojos del diario y la furia en ellos ahora tenía un objetivo claro. Miró a Silvano, ya no como un enemigo, sino como el portador de una terrible verdad. Él la quería, dijo Kyle, su voz entrecortada por el dolor. Y cuando no pudo tenerla, la destruyó y culpó a mi gente. La flecha fue bajada. La alianza forjada en el dolor compartido acababa de nacer. Juntos representaban dos mundos colisionando, dos soledades uniéndose por una causa común. Silvano, el hombre que abandonó la sociedad, y Kyle, el hombre que fue expulsado de ella, empezaron a moverse, ya no como presa, sino como cazadores. Silvano compartía su conocimiento táctico, sus estrategias de soldado para evitar las patrullas de Genaro. Kyle, por su parte, los guiaba por senderos secretos, caminos conocidos solo por su gente, usando el propio terreno como un arma contra sus perseguidores. Eran una combinación improbable, la astucia del soldado y la agilidad del guerrero. La comunicación era mínima, basada en gestos y miradas, pero una profunda comprensión crecía entre ellos. Ambos habían perdido algo precioso por el mismo mal. Kyle compartió historias sobre Lara, pintando un retrato vívido de la mujer que Silvano solo había conocido en la muerte. Habló de su coraje, de su risa, de cómo veía la belleza en su cultura, una belleza que su propio pueblo se negaba a ver. Ella no era una amante de indio, una traidora. Era un puente entre dos mundos, un puente que Genaro había quemado. Silvano escuchaba, en silencio, su determinación profundizándose. La lucha ya no era solo sobre la justicia para una extraña, era sobre proteger la memoria de una mujer extraordinaria y asegurar que su amor no fuera la causa de un genocidio. Estaba rompiendo su juramento de aislamiento a cada paso, y extrañamente se sentía más íntegro que en todos sus años de paz solitaria. La cacería de Genaro era implacable. Sus vaqueros eran como perros de caza, barriendo el desierto con una brutalidad metódica. Silvano y Kyle los avistaban desde lejos, nubes de polvo en el horizonte, ecos de disparos, mientras los hombres de Genaro disparaban a cualquier sombra que se moviera. La tensión era constante, un nudo en el estómago que nunca se deshacía. Dormían por turnos, comían en movimiento, siempre un paso por delante de la muerte. En una ocasión, se escondieron en una estrecha grieta mientras la patrulla pasaba a pocos metros de distancia, sus voces crueles y risas resonando por el cañón. Silvano sintió hervir el viejo instinto de lucha, pero Kyle le puso una mano en el hombro, un gesto silencioso de contención. La venganza tendría que esperar el momento adecuado. El diario era la base de su misión, pero necesitaban más. Necesitaban una prueba que los hombres de la Providencia no pudieran ignorar. Siguiendo una pista en las anotaciones de Lara, viajaron a las ruinas de una antigua misión jesuita, un lugar donde ella y Kyle solían encontrarse en secreto. Escondido bajo una piedra suelta en el altar en ruinas, encontraron un pequeño objeto envuelto en cuero, un medallón de plata con las iniciales de Genaro grabadas. En el diario, Lara describía cómo el hacendado intentó forzarla a aceptar el regalo y cómo ella lo rechazó y lo escondió, con miedo de deshacerse de él. Era la prueba física que vinculaba a Genaro directamente con ella, una pieza del rompecabezas que corroboraba su historia. Con el medallón en la mano, la naturaleza de su búsqueda cambió. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de
encontrar una manera de presentar esta prueba al mundo. ¿Pero a quién? El comisario era un peón de Genaro, y el pueblo estaba ciego por el odio. Presentarse sería un suicidio. Los matarían antes de que pudieran decir una palabra. La frustración corroía a Cael, que anhelaba una venganza directa y sangrienta. Quería invadir la hacienda y hacer que Genaro pagara con su propia vida. Silvano, sin embargo, sabía que eso no sería justicia, solo más violencia. Solo confirmaría la narrativa del salvaje y no limpiaría el nombre del pueblo de Cael o de Elara. La justicia necesitaba ser más inteligente que la fuerza bruta. Necesitaban un escenario, un momento en el que Genaro no pudiera controlar la narrativa. Silvano comenzó a formular un plan audaz, uno que usaría la propia arrogancia del hacendado en su contra. Genaro se veía a sí mismo como un rey, un hombre de orden y civilización. Necesitaban arrastrarlo fuera de su castillo, al territorio salvaje de Silvano, donde las reglas eran diferentes. Necesitaban darle la vuelta al juego, convirtiendo a los cazadores en presa. El plan era arriesgado, rozando la locura, pero era la única oportunidad que tenían. Cael, aunque vacilante al principio, vio la lógica en la estrategia de Silvano. La venganza podría ser más dulce si se servía públicamente, humillando a Genaro ante las mismas personas que controlaba. El desarrollo de la alianza entre Silvano y Cael fue un proceso lento y silencioso. Aprendieron a leer los humores del otro, a anticipar los movimientos del otro. Pasaron de aliados reacios a compañeros que dependían el uno del otro para sobrevivir. Durante una noche fría, mientras compartían una pequeña hoguera en una cueva escondida, Cael habló de los sueños de Elara. Ella quería construir una escuela para los niños yaqui, para enseñarles a leer y escribir en español y en su propia lengua, para que pudieran defender sus tierras y su cultura en el mundo de los blancos. Creía en la coexistencia, en la posibilidad de un futuro pacífico. Su muerte no fue solo la muerte de una mujer, sino la muerte de un sueño. Esta revelación solidificó el propósito de Silvano. No estaba luchando solo contra un hombre, sino contra la oscuridad que extinguía sueños como los de Elara. La desigualdad, el prejuicio, la codicia por la tierra, esos eran los verdaderos enemigos. Don Genaro era solo la encarnación más fea de esa enfermedad. La lucha por la justicia de Elara se convirtió en una lucha por un futuro que ella había imaginado. El hombre solitario de la montaña, que había huido de la humanidad, encontró su humanidad de nuevo en la causa de una mujer muerta y en la compañía de un guerrero enlutado. Se estaba transformando. El hielo alrededor de su corazón se derretía para revelar el fuego que aún ardía debajo. Mientras tanto, la brutalidad de la patrulla de Genaro se intensificaba. No encontraron a Cael, así que descargaron su frustración en cualquier indígena que se cruzara en su camino. Informes de rancherías yaquis quemadas y familias aterrorizadas llegaban a Cael a través de exploradores de su pueblo. La presión sobre él para abandonar el plan de Silvano y liderar a su gente en una guerra abierta era inmensa. Estaba dividido entre la venganza personal y la responsabilidad como futuro líder. Silvano lo aconsejó no como un superior, sino como un igual. La guerra que él quiere es una trampa. Quiere que reacciones con furia para poder justificar tu exterminio. Nuestra guerra debe librarse en nuestros términos, no en los suyos. Encontraron a un viejo gambusino, un ermitaño llamado Pepe, que vivía en las colinas y comerciaba con todos, sin prejuicios. Pepe era considerado loco por la mayoría, pero sus ojos eran lúcidos. Confirmó haber visto a Elara discutiendo acaloradamente con Genaro cerca de la antigua misión, pocos días antes de su muerte. Dijo que la expresión en el rostro del hacendado era de pura posesión y furia. Tenía miedo de hablar, pero su simpatía por Elara, que a veces le llevaba comida, superó su miedo. Accedió a ayudar, a ser un testigo.
Si Silvano y Cael podían garantizar su seguridad, era otra pieza del rompecabezas, otro clavo en el ataúd de Genaro. La tensión social en la Providencia alcanzaba el punto de ebullición. La economía del pueblo, basada en la mano de obra barata de los indígenas para la cosecha, comenzaba a sufrir con la desaparición de los trabajadores, que se escondían en las montañas por miedo a la milicia de Genaro. Pequeños comerciantes que dependían del comercio con las comunidades yaqui estaban al borde de la quiebra. El odio que Genaro sembró comenzaba a generar consecuencias inesperadas, creando fisuras en la lealtad ciega que el pueblo le profesaba. El orden que imponía se estaba revelando como un caos disfrazado, y algunas personas comenzaban a cuestionar la sabiduría de su sangrienta cruzada. La debilidad del comisario Hobbs también se hacía más evidente. Incapaz de controlar los excesos de los hombres, de Genaro se encerraba en su oficina bebiendo para ahogar su culpa y su impotencia. Era la personificación del fracaso de la ley oficial, una institución que se doblegaba ante el poder del dinero en lugar de servir a la justicia. Su inacción y complicidad eran tan culpables como la acción de Genaro. Representaba el sistema que permitía que monstruos como el hacendado prosperaran. La apatía de la sociedad que prefería la conveniencia de una mentira a la complejidad de la verdad. La podredumbre no estaba solo en la cima, sino en toda la estructura de poder. La relación entre Silvano y Cael, sin embargo, se convertía en el centro emocional de la narrativa. De dos hombres marcados por la desconfianza, se convirtieron en hermanos de armas. Se enseñaron mutuamente habilidades de sus respectivos mundos. Silvano enseñó a Cael a leer los rastros de las botas y a pensar como un soldado, mientras que Cael enseñó a Silvano a moverse sin sonido y a entender el lenguaje de la tierra. En sus largas noches de vigilia compartieron más que solo planes. Compartieron sus dolores, sus pasados. Silvano habló de la guerra que lo quebró, y Cael habló de la cultura que lo sostenía. Encontraron el uno en el otro un respeto que trascendía la raza y la historia. El desarrollo culminó en una decisión final. Tenían el diario, el medallón y un testigo. Ahora necesitaban la trampa. Silvano eligió el lugar. Un laberinto de cañones conocido como la Garganta del Diablo, un lugar traicionero que conocía íntimamente. El plan era usar el medallón como cebo, enviando un mensaje anónimo a Genaro, insinuando que el amante yaqui quería vender la prueba de su crimen. La codicia y la arrogancia de Genaro le impedirían enviar a sus hombres. Vendría personalmente para silenciar la amenaza de una vez por todas. Sería una confrontación final en el terreno de Silvano, donde la naturaleza salvaje sería el juez. Cael envió exploradores para difundir la noticia entre su gente, que se mantuvieran escondidos, que no reaccionaran, que confiaran en el plan. Era una petición inmensa, pedir a un pueblo oprimido que permaneciera pasivo mientras sus enemigos se acercaban. Pero su alianza con Silvano les dio una nueva esperanza, una esperanza no de guerra, sino de justicia. La tensión estaba en su punto más alto. Los hombres de Genaro se acercaban. La trampa estaba montada y el destino de todos, Silvano, Cael, el pueblo yaqui y el pueblo de la Providencia, se decidiría en la Garganta del Diablo. El escenario estaba listo para el clímax. El conflicto interno de Silvano estaba en su punto más complejo. Había encontrado un propósito, pero a costa de su paz. Cada paso que daba hacia la justicia era un paso de vuelta al mundo de violencia que juró abandonar. Miraba sus manos, las mismas manos que ahora preparaban trampas y sostenían un arma, y se preguntaba si no se estaba convirtiendo en aquello que más despreciaba. La lucha no era solo contra Genaro, sino contra el fantasma del soldado dentro de sí mismo. Para salvar el alma de esa tierra, corría el riesgo de perder la suya propia, un sacrificio que estaba dispuesto, pero temeroso,
a hacer. Una tormenta violenta se formaba sobre la sierra, un monstruo de nubes negras que se tragaba el cielo azul. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad, un espejo perfecto de la tensión que se acumulaba en la garganta del diablo. Silvano y Kael se movían con una precisión silenciosa, dando los toques finales a su trampa. Cada cuerda tensada, cada piedra posicionada, era una nota en una sinfonía de retribución. No solo estaban preparando una emboscada, estaban transformando el cañón en un tribunal, donde la propia naturaleza sería el jurado. Pepe, el viejo gambusino, partió con el corazón en un puño, llevando el mensaje anónimo que serviría de cebo. La suerte estaba echada. Ahora, todo lo que podían hacer era esperar y confiar en que la arrogancia de su enemigo sería su ruina. Don Genaro leyó la nota en su opulento despacho, una sonrisa de desprecio formándose en sus labios. La idea de que un indio salvaje y un viejo loco pudieran engañarlo era un insulto a su inteligencia. Lo vio no como una amenaza, sino como una oportunidad de oro, una oportunidad de eliminar a Kael, recuperar su medallón incriminatorio y quizás encontrar al hombre de la montaña que lo había desafiado, todo de una vez. La codicia y la arrogancia eran venenos que corrían por sus venas, cegándolo al peligro real. No iría solo, por supuesto. Convocó a sus 4 secuaces más crueles, hombres cuya lealtad se compraba con plata y cuya moral era inexistente. Para él era solo otro día de negocios, limpiando la suciedad que amenazaba su impecable reputación. La cabalgata hacia la garganta del diablo se realizó bajo un cielo apocalíptico. Las primeras gotas de lluvia, gruesas y frías, comenzaron a caer, manchando el polvo de sus ponchos. Genaro se sentía invencible, el amo de su dominio, cabalgando para aplastar una pequeña insurrección. No, conocía el terreno al que se dirigía, pero eso no importaba. El poder, creía él, no provenía del conocimiento de la tierra, sino de la fuerza de las armas y la crueldad del corazón. Sus hombres compartían su confianza, riendo y bromeando sobre lo que le harían al indio cuando lo encontraran. Estaban entrando en el laberinto del enemigo, completamente inconscientes de que las paredes estaban a punto de cerrarse sobre ellos. Tan pronto como entraron en los estrechos pasajes del cañón, la tormenta se desató con toda su furia. La lluvia torrencial convirtió el suelo en un río de lodo resbaladizo y el viento aullaba como un espíritu vengativo. La visibilidad se redujo a casi cero. El poder de Genaro y sus hombres se evaporó instantáneamente. Ahora eran solo figuras pequeñas y vulnerables a merced de una naturaleza enfurecida. El miedo comenzó a infiltrarse en sus corazones. De repente, un sonido ensordecedor resonó por encima de ellos. Una trampa de cuerda, activada por Silvano, provocó que una cascada de piedras y grava descendiera por la ladera, separando a los jinetes y creando el pánico. La cacería se había transformado en un caos desorientador. Uno por uno, los secuaces fueron neutralizados, no con balas, sino con la astucia de la montaña. Uno fue atrapado en una red camuflada, izado en el aire y dejado colgando y gritando. Otro vio cómo su caballo se asustaba por un ruido repentino, derribándolo en un barranco poco profundo, donde fue rápidamente desarmado por Kael, que surgió de las sombras como un fantasma. El tercero, intentando escalar a una posición más alta, fue atrapado en un deslizamiento de lodo cuidadosamente orquestado. La guerra de guerrillas de Silvano y Kael era terriblemente eficaz. Usaban el sonido del trueno para enmascarar sus movimientos y los relámpagos para revelar momentáneamente las posiciones de sus enemigos. La garganta del diablo se convirtió en el infierno personal de los hombres de Genaro. Pronto solo quedaba el propio don Genaro. Aterrorizado y solo, abandonó su caballo e intentó huir a pie, resbalando en el lodo, su traje caro ahora una masa de suciedad. Su dignidad, su autoridad,
Todo le fue despojado por la tormenta y el miedo. Ya no era el gran hacendado, era solo un hombre asustado, perdido en una pesadilla. Fue entonces cuando los vio. Silvano bloqueaba el camino frente a él, una silueta inmóvil contra el destello de un relámpago. Detrás de él, Kael emergió de la pared del cañón, con un cuchillo en la mano y el fuego de la venganza en sus ojos. Genaro estaba acorralado, no había a dónde correr. El enfrentamiento final fue brutal y primitivo. Genaro, en un acto de desesperación, sacó su pistola, pero la pólvora estaba mojada por la lluvia. El arma falló. Silvano avanzó, no con la furia de Kael, sino con la fuerza implacable de una avalancha. No necesitaba armas. Usó su peso, su conocimiento del combate cuerpo a cuerpo, para someter al hacendado. Kael se unió, su agilidad contrastando con la fuerza bruta de Silvano. Juntos desarmaron e inmovilizaron a Genaro, que luchaba y maldecía como un animal enjaulado. Cayó de rodillas en el lodo, el gran y poderoso don Genaro, derrotado no por un ejército, sino por dos hombres a los que había subestimado y despreciado. Con el cuchillo de Kael presionado contra su garganta, la fachada de civilidad de Genaro se desintegró por completo. La verdad, fea y venenosa, comenzó a brotar de él como una cloaca rota. «Ella era mía», gritó, su voz mezclada con el sonido de la lluvia. «Una mujer blanca, pura, ensuciándose con un salvaje como tú. Deshonró a su propia raza, me deshonró a mí». Miró a Kael con puro odio. «Era una propiedad valiosa, y tú la robaste. Traté de mostrarle su error, de ofrecerle una vida de lujo, pero ella prefirió la suciedad de tu aldea, se rió de mí». La confesión era más que la admisión de un crimen. Era la revelación de un alma podrida, consumida por la posesividad y el prejuicio. «Así que la mataste», dijo Silvano, su voz fría como la lluvia. «La mataste porque no podías poseerla». Genaro escupió en el lodo. «Se lo merecía, me humilló. La ahorqué y la marqué con la verdad para que todos supieran lo que era, una traidora. Y los habría matado a todos, a tu pueblo inmundo, para borrar la mancha que dejó». Cada palabra era una palada de tierra en su propia tumba, una confirmación de su monstruosidad. Confesó no con remordimiento, sino con un orgullo enfermizo, creyendo hasta el último momento en su propia y distorsionada justicia. No veía sus acciones como un crimen, sino como la restauración de un orden natural que Elara y Kael se atrevieron a desafiar. Lo que Genaro no sabía era que no estaban solos. Escondido detrás de un saliente rocoso, temblando de miedo, estaba el comisario Hobbs. Pepe, el gambusino, a instancias de Silvano, no solo entregó el mensaje, sino que también convenció al corrupto oficial de la ley para que lo siguiera, prometiéndole una parte del oro de la recompensa. Hobbs, cobarde y codicioso, cayó en la trampa. Escuchó cada palabra de la confesión de su amo, la verdad innegable salida de la boca del propio diablo. La ley, aunque corrupta y reacia, era ahora testigo presencial de la verdad. La telaraña de mentiras de Genaro se había deshecho por completo y Hobbs estaba atrapado en ella. Con la confesión hecha y el testigo en su lugar, llegó el momento de la verdadera justicia. Kael levantó el cuchillo, el luto y la ira en su rostro, transformándose en una máscara de ejecución. Iba a reclamar la venganza por Elara, por su gente, por el amor que le fue robado. Sus músculos se tensaron para el golpe final. Genaro cerró los ojos, esperando el fin. Aquel era el clímax de su dolor, la consumación de su odio. El trueno retumbó, como si el cielo estuviera dando su permiso. La hoja comenzó a descender, un arco de plata en la oscuridad, prometiendo un final sangriento, pero quizás justo, para el tirano de la providencia. Pero el golpe nunca llegó. La mano de Silvano sujetó la muñeca de Kael, firme pero sin violencia. «No», dijo,
su voz resonando con una autoridad tranquila. No lo hagas. Si lo matas, te conviertes en él. Demuestras que su narrativa sobre tu gente es cierta. Luchamos por la justicia, no por la venganza. Kael lo miró, sus ojos en conflicto, el dolor luchando con la razón. «No merece vivir», gritó Kael. «Merece sentir el dolor que causó». Silvano no soltó su muñeca. «Merece pudrirse en una celda, conocido por todos como el monstruo que es. La muerte es un escape fácil. La vida, con la vergüenza de su verdad expuesta, es el verdadero castigo». La lógica en las palabras de Silvano, fría y dura, comenzó a penetrar en la niebla de ira de Kael. Matar a Genaro traería una satisfacción momentánea, pero no cambiaría nada. Mantener a Genaro vivo, expuesto y humillado era una victoria mucho mayor. Era la destrucción de su legado, la prueba de que la justicia, incluso si venía de los márgenes de la sociedad, podía prevalecer sobre el poder y la tiranía. Lentamente, con una agonía visible, Kael bajó el cuchillo. La decisión fue la más difícil de su vida. Una elección entre el instinto visceral de venganza y una forma más elevada y duradera de justicia. De las sombras del cañón, decenas de guerreros yaqui emergieron en silencio. Habían seguido a Kael, listos para la guerra, pero esperaron, confiando en su líder. Rodearon a los hombres derrotados, sus rostros estoicos y sus ojos llenos de un dolor antiguo. El poder había cambiado de manos de forma dramática. Ya no era la milicia del hacendado la que controlaba el destino, sino los mismos hombres a los que intentó destruir. El control de la situación ahora les pertenecía, lo que creaba una nueva y peligrosa incertidumbre sobre lo que sucedería a continuación. El destino de Genaro y de Hobbes estaba ahora en manos del pueblo que tanto habían oprimido. Silvano observó la escena, el hombre que buscó el silencio y encontró el corazón de la tormenta. Había arrastrado al monstruo a la luz, pero ahora necesitaba asegurarse de que la luz no se convirtiera en otro tipo de oscuridad. Se acercó a Kael y le entregó la cuerda que ataba a Genaro. «Es tu prisionero», dijo Silvano. «La justicia está en tus manos ahora. Muéstrales quién eres, muéstrales que eres mejor que él». Era una prueba final, no solo para Kael, sino para todo su pueblo. La manera en que manejarían a su enemigo derrotado definiría su futuro y el verdadero significado de su victoria. La tormenta comenzó a amainar, como si su propósito se hubiera cumplido. La lluvia fuerte dio paso a una llovizna ligera y el sonido del trueno se retiró a las montañas lejanas. En la quietud que siguió, el único sonido era el de la respiración pesada de los hombres y el goteo del agua en las rocas. El clímax de la violencia había pasado, dando lugar a un momento de suspense cargado y de decisiones pesadas. La batalla física había terminado, pero la batalla moral apenas comenzaba. ¿Qué harían Kael y su pueblo con el poder que ahora ostentaban? La respuesta a esa pregunta sellaría el destino de todos. La procesión que descendió de la garganta del diablo no fue una marcha de guerra, sino de una justicia sombría e inevitable. Kael, con una dignidad que contrastaba con la figura patética de su prisionero, guió a sus guerreros y al cautivo don Genaro de regreso a la Providencia. El comisario Hobbes, atado y sollozando, era la prueba viviente de la confesión. Al llegar a la plaza, el pueblo se detuvo. El silencio fue absoluto. Los habitantes, que días antes gritaban por sangre yaqui, ahora presenciaban a su poderoso hacendado, cubierto de lodo y derrota, siendo entregado a la misma ley que él había pervertido. No hubo juicio en la plaza, solo la exposición silenciosa de la verdad. La visión del tirano caído, despojado de su poder, fue más elocuente que cualquier discurso. La mentira había muerto, y el pueblo se quedó huérfano de su odio. Con la caída de Genaro, el frágil castillo de naipes, que era el orden de la Providencia, se derrumbó. Algunos de sus secuaces más leales huyeron durante la noche, sabiendo que su protección había desaparecido. Otros
Los ciudadanos comunes que habían apoyado la cruzada de Genaro por miedo o conveniencia, ahora enfrentaban el peso de su propia complicidad. El pueblo no encontró una redención fácil, sino un vacío incómodo, una vergüenza colectiva. Cael, emergiendo como una figura de liderazgo inesperada, no exigió venganza. En cambio, negoció una tregua, una paz frágil basada en el respeto mutuo y en la memoria de Elara. La tierra que Genaro había robado fue devuelta, y el sueño de una escuela, donde los niños de ambos pueblos pudieran aprender juntos, se convirtió en el primer ladrillo de un futuro incierto. El destino de don Genaro fue sellado no con una ejecución, sino con una humillación duradera. Fue entregado a las autoridades federales, quienes, con la confesión presenciada por Hobbes, no pudieron ignorar el crimen. Fue condenado a prisión perpetua en una fortaleza lejana, sentenciado a vivir el resto de sus días en la oscuridad, con la única compañía de su propia monstruosidad. Su riqueza fue desmantelada, sus tierras redistribuidas. No fue convertido en mártir, sino en una nota a pie de página vergonzosa en la historia de la región. La justicia, como Silvano había predicho, no fue una explosión de violencia, sino la lenta y agonizante putrefacción de un legado construido sobre el odio. Para un hombre como Genaro, la irrelevancia era un castigo peor que la muerte. Silvano observó todo esto a distancia, una sombra en el borde del pueblo. Había cumplido su promesa a Elara. La carga que recogió en su techo había sido finalmente depuesta. Vio a Cael transformarse de un guerrero enlutado a un líder sabio, guiando a su pueblo con una fuerza que provenía de la contención, no de la agresión. Vio las primeras señales de un cambio en la providencia, el comienzo de una curación dolorosa. Su papel en esa historia había terminado. No pertenecía a ese mundo de comunidades y reconstrucción. La paz que ofreció a otros todavía era algo que solo podía encontrar en la soledad. Fue el catalizador, pero no podía ser parte del resultado. Antes de partir, tuvo una última conversación con Cael al anochecer, lejos de los ojos del pueblo. No fueron necesarias muchas palabras. Había un entendimiento profundo entre ellos, un respeto forjado en el peligro y la pérdida compartida. «Quédate», ofreció Cael. Su voz sincera. «Hay un lugar para ti aquí. Eres uno de nosotros». Silvano negó con la cabeza lentamente, una sonrisa triste en su rostro. «Soy un fantasma, Cael. Mi lugar está entre las piedras y el silencio. Tu viaje apenas comienza. El mío continúa por el mismo camino de siempre». Puso su mano en el hombro de Cael, un gesto de despedida y bendición. «Hónrala. Construye el mundo que ella soñó». Silvano no desapareció de inmediato. Cumplió una última tarea. Usando su conocimiento inigualable de la Sierra Madre, guió a Cael y a su gente lejos de las tierras áridas y disputadas, llevándolos a un valle escondido y fértil, un santuario natural que los protegería de las garras del mundo exterior por generaciones. Fue un éxodo, un viaje a una tierra prometida, liderado por el hombre que un día huyó de toda la humanidad. Al ver a las familias establecerse, a los niños corriendo en la hierba verde, Silvano sintió una paz que lo había eludido durante años. Ya no huía de sus fantasmas. Los había aceptado y los había convertido en guardianes. Cuando finalmente se dio la vuelta y caminó de regreso a las montañas, no era el mismo hombre que había descendido de ellas. La soledad a la que regresaba ya no era una huida, un escudo contra el dolor. Era una vigilia. Se había convertido en el guardián silencioso de ese nuevo comienzo, un protector invisible. La carga del silencio que llevaba ya no era sobre olvidar el ruido del mundo, sino sobre asegurarse de que la paz pudiera florecer en la quietud. Su cabaña de adobe ya no era una fortaleza contra el pasado, sino un puesto de observación para el futuro. Encontró su propósito no al unirse al mundo, sino al protegerlo desde la distancia. Años después,
En el valle escondido, una fiesta de la cosecha está en pleno apogeo. La música llena el aire y las risas de los niños resuenan mientras corren entre los adultos. La comunidad yaqui prospera. En el centro de la aldea, una pequeña escuela de adobe, con las puertas abiertas, ostenta el nombre Escuela Elara. Kael, ahora un líder canoso y respetado, observa a sus nietos aprender a leer y escribir. Durante las celebraciones montan un pequeño altar para Elara, con flores de cempasúchil y velas, honrando a la mujer cuyo sacrificio hizo posible esa paz. Su memoria no es de tristeza, sino de inspiración, la semilla de la cual la comunidad renació. El pueblo de la Providencia también ha cambiado. La tregua con los yaquis se ha transformado en un comercio en próspero y un respeto cauteloso. Las viejas animosidades no han desaparecido por completo, pero han sido enterradas bajo capas de coexistencia pacífica e interés mutuo. Las historias sobre el reinado de terror de don Genaro se cuentan en voz baja, como un cuento de advertencia contra el veneno del odio. El pueblo aprendió, de la manera más difícil, que la verdadera prosperidad no proviene del poder de un hombre, sino de la fuerza de una comunidad unida, aunque esa unión sea imperfecta y esté llena de cicatrices. Y Silvano se convirtió en una leyenda. Los más ancianos cuentan historias a los niños sobre el hombre de la montaña, un espíritu guardián que descendió para traer justicia y luego regresó a su reino de piedra y cielo. Algunos cazadores juran haberlo visto de lejos, una figura solitaria observando el valle desde una cumbre distante, un espectro protector que vela por ellos. Nunca más fue visto en el pueblo o en la aldea, pero su presencia se siente en el viento que sopla desde las montañas, en el silencio que protege el valle, en la paz duramente conquistada que él ayudó a forjar. Su viaje, que comenzó con la violación de su silencio, terminó con él abrazando un nuevo tipo de quietud, una quietud con propósito. Se dio cuenta de que la verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia. Al romper su aislamiento, no perdió su alma, la encontró. No se convirtió en parte del mundo, pero se convirtió en su guardián silencioso, una carga que llevaría voluntariamente por el resto de sus días, asegurándose de que ningún grito de injusticia resonara sin respuesta en sus montañas. El sol se pone sobre la sierra, pintando las cumbres con colores vibrantes. Desde un punto de vista elevado, una figura solitaria observa el valle brillando con las luces de la fiesta. Ve la escuela, oye el sonido lejano de la música y de la vida. Una rara y pequeña sonrisa asoma a sus labios. Se da la vuelta y camina más adentro de la inmensidad salvaje, su silueta disolviéndose en las sombras crecientes, volviéndose una vez más parte de la montaña, en paz con su carga, en paz consigo mismo. El guardián regresa a su puesto, su deber cumplido. En esta tierra de contrastes, la justicia no siempre sigue la ley, y la redención puede encontrarse en los lugares más solitarios. La historia de Silvano nos muestra que un hombre, al romper su propio silencio, puede dar voz a incontables otros. ¿Es la verdadera justicia un acto de venganza o un acto de sacrificio? Deja tu reflexión en los comentarios y comparte lo que este viaje significó para ti. Si las historias que exploran la profundidad del alma humana y la lucha por el honor resuenan contigo, suscríbete a nuestro canal. Tu presencia nos ayuda a mantener vivas las llamas de estas narrativas. El desenlace no es un final feliz en el sentido tradicional, sino un final de equilibrio. El dolor no fue borrado, sino transformado en fuerza. El odio no fue destruido, sino contenido por el coraje y la sabiduría. La historia de Elara, Kael y Silvano se convierte en un recordatorio de que, incluso en las fronteras más brutales, la humanidad puede florecer.
a menudo gracias a aquellos que viven en sus márgenes, y la paz, una vez encontrada, debe ser vigilada con la misma ferocidad con la que fue conquistada, un deber que ahora recae sobre todos ellos, vistos y no vistos.